Y cuando comenzamos a hablar acerca de los últimos tiempos, nos basamos mucho acerca de las iglesias. ¿Y cuál era la palabra clave de la iglesia? Cuando el Señor le hablaba a Juan, que le decía: y diles a la iglesia. Para mí la palabra clave que era el alerta a los últimos versículos, que dice: y si no te arrepientes, vendré contra ti. ¿Y qué más? Y quitaré tu candelero. ¿Se acuerda? Lo que leen, todas las exhortaciones terminan que el Señor le dice a las iglesias: y vendré contra ti, si no te arrepientes, y vendré contra ti y quitaré de en medio de ti tu candelero. ¿Qué quiere decir eso? Diga: desamparo. Por eso es que cuando me hizo clic esa palabra, yo comienzo a entrar en el tema, a escudriñar la cita bíblica, la cita, la base en Romanos, que nos vamos a basar Romanos 1:18 en adelante. Esto tiene que ver con lo que hemos estado hablando. Quiere decir que el Señor sigue todavía exhortándonos o hablándonos, preparándonos para estos tiempos, para que ninguno de nosotros nos agarre fuera de base. Amén. Y lo que dice el Espíritu: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. Es una palabra de alerta, pero diga, de bendición para mi vida. ¿Usted sabe lo que es triste? Que usted se vaya para un hueco y que hay mucha gente que se está dando cuenta de que usted va para un hueco y que nadie lo alerte. Y diga: no, tú si eres así, vale, tú sabías que me iba a tropezar con este hueco, que me iba a caer, y yo no me di cuenta y me dejaste que me cayera. Pero el Señor no es así. El Señor nos alerta, nos prepara para cualquier evento, para que no nos agarre de cuidado. Entonces, cuando yo comienzo a escudriñar a leer Romanos capítulo 1:18, pero primeramente quiero comenzar con este versículo. Capítulo 1, capítulo 1, verso 28. Para entender el porqué. Pero también ahí vamos a ver algunos puntos que vamos a sacar. Son cosas fuertes que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los romanos, que lo confrontan a gentes que habían conocido al Señor, que tenían experiencia con el Señor, conocían el poder, pero su naturaleza, disfrutaba de su naturaleza. Pero en un momento como que se le da la espalda, se desenfoca del llamado, del propósito, y allí es donde ocurren estas exhortaciones fuertes. Yo sé que el Señor nos va a hablar hoy. Amén. El Señor nos va a hablar hoy. Y dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, diga, no le dieron importancia. Dígalo fuerte. Si usted no habla fuerte, usted se va a cabecear allí. Yo voy a estar ahí pendiente para que esté cabeceando ahí, llamarlo. Diga, no le dieron importancia. Dice: y como ellos
no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, diga, desamparo. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Diga, no tomaron en cuenta a Dios. Y Dios los entregó. Diga, desamparo. Ahora, ¿a quiénes se los entregó Dios? Vamos a hacer esto algo participativo. Ustedes van a tener la oportunidad de participar en algunas preguntas para ir enseñando. ¿A quién se los entregó? Lee allí. Mira, leo de nuevo. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Quiere decir que lo tenía Dios, pero Dios se lo entregó a alguien. ¿Y a quién se lo entregó? Es como decir, ya yo no aguanto a Ender. Por lo tanto, yo se lo voy a entregar a otras personas. Pues yo me despojo de él. Yo lo voy a desamparar. Yo me voy a quitar de medio de él porque ya yo no lo aguanto. Y lo voy a entregar a otros porque ya no es mi responsabilidad. El Señor está diciendo, hey, ya yo no los aguanto. Y vamos a hacer el por qué vino el desamparo de Dios. Ahora, ¿a quién se los entregó? Diga, a la vieja naturaleza. Acuérdese que uno tiene dos naturalezas: la naturaleza divina y la naturaleza en la cual nacimos, pecaminosa, que está muerta, pero cuando usted le da vida, ella resucita. Y esa naturaleza pecaminosa te lleva a ti a hacer cosas en contra de los principios y mandamientos de Dios. Acuérdense que la Biblia dice, porque cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, que nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva ¿a qué? A la condenación. Entonces, pero antes ello lo tenía Dios. Y cuando Dios está en nosotros, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, diga, tenemos la fortaleza para vencer cualquier dificultad, cualquier pecado, cualquier tentación. ¿Qué dijo Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted está lleno del Espíritu, cuando estamos llenos del Espíritu, usted tiene la fortaleza para decirle al pecado no, porque en mí mora el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te hace repelar, te hace desechar lo malo. Y si tú llegas a caer, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Mal. El Espíritu Santo te lleva a un arrepentimiento. Te hace sentir que pecaste contra tu Creador, contra Dios, contra el Padre. Y te lleva a humillarte a la presencia del Señor. ¿Para qué? Para alcanzar el favor de Dios. Mira lo importante que es esto y entender esto. Ahora, aquí Pablo está diciendo, por lo cual Dios los entregó en su mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Mira, para hacer cosas que no conviene. Concha, esta cuestión aquí me tiene a mí amarrado, porque quiero llegarme de allá y no puedo. No, pero si llego a la se va a chillar. O sea, Dios los entregó a su mente reprobada, a su vieja naturaleza. Dese cuenta que nuestra vieja naturaleza
busca lo propio suyo, su deseo. ¿Qué sucedía cuando usted estaba en el mundo antes? Cuando no tenía Cristo. Teníamos 2, 3, 4 mujeres, teníamos fiesta en fiesta, había un desorden en nuestras vidas, en nuestra familia. No nos importaba nada, era para adelante, nos llevaban a hacer cosas desagradables. Esa era la vieja naturaleza, porque la Biblia dice que el diablo vino para matar, robar y destruir, y nuestra vieja naturaleza nos lleva a eso. Pero cuando venimos a Cristo, las cosas cambian, van cambiando, hay una transformación y buscamos agradar a Dios. El Espíritu nos lleva a agradar a Dios, a una obediencia, a una obediencia. Entonces, ¿qué fue lo que provocó a Dios el desamparo de esta gente? ¿Qué fue lo que provocó el desamparo a esta gente? Diga, uno, que no le dieron importancia a Dios. Repite conmigo, no le dieron importancia a Dios. Quizás usted no caiga en esto, como cayeron esto, pero hay cosas en nosotros que no le damos la importancia que eso se requiere. Entonces, no le dieron la importancia a Dios, por eso Dios los entregó. Ahora, no es un estilo de vida que la persona había agarrado en una desobediencia, en una rebeldía para con Dios, en no importarle los principios, las leyes, los mandamientos de Dios, en la obediencia de Dios. Se desenfocaron del propósito y comenzaron a buscar su propio bienestar. O sea, Dios los entregó a su mente reprobada. Ahora sí lo podemos leer, podemos ir al versículo 18. El por qué Dios los entrega. El por qué Dios los entrega a su mente reprobada. El por esto. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Mira lo que dice. Porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios llegó, lo entregó a su mente reprobada para que ellos comenzaran a hacer lo peor. Para Dios justificar su ira, porque Dios castiga con juicio. Escuche bien, Dios castiga con juicio. Ahora, Dios no es que es malo. Dios no es que es malo, sino que ya a través del pecado trae consecuencia. Entonces el castigo viene justificado. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia y nuestro pecado. ¿Por qué viene el desamparo de Dios? Porque nosotros nos rebelamos contra su palabra, contra su mandamiento. Y ahí donde viene, como se dice, el desamparo de Dios, a ver que nosotros no tomamos en cuenta y no le damos importancia a las cosas espirituales, a las cosas eternas. Cuando nosotros hemos entendido cuál es nuestro propósito y cuál ha sido nuestro llamado, y nosotros vivimos a espalda, no crea que solamente con venir a congregarnos en este lugar ya calmamos nuestra conciencia. No. Dios no invierte para perder, Dios invierte para ganar. Y todos nosotros fuimos llamados con un propósito. Y tú tienes una asignación delante de Dios. Tú tienes un llamado grande delante de Dios. Y a veces nosotros ponemos en poco el sacrificio de Cristo. Vamos a la iglesia, pero no atendemos el llamado. No atendemos lo que Dios ha depositado en nosotros. Acuérdate que tú fuiste lleno de dones, talentos, habilidades, con un propósito, para que tú traigas dividendo al reino de Dios. ¿Aló? El Señor no ha llenado a nosotros de dones, de talentos y virtudes, porque Dios cuenta contigo para extender el reino. Dios cuenta contigo para transformar esta nación.
Escucha bien, Dios cuenta contigo para traer cambio a tu familia. Dios cuenta contigo para traer cambio a esta nación. Pero cuando yo no le doy la importancia a eso y le doy la importancia a mis necesidades, allí a donde Dios comienza a pesar los corazones, porque Dios pesa nuestros corazones y la intención de nuestro corazón. Vamos a seguir leyendo. Ahora, Dios los entregó a su mente reprobada para que ellos hicieran desastre. Hicieran desastre. Para que cuando Dios los castigue, era un castigo justificado por su conducta. Por su conducta. Ya vamos a ver cuando Dios nos desampara. Vamos a ver algunas cualidades. Y usted va a decir: ¿será que Dios se apartó de mí? ¿O estoy con el favor de Dios? El Señor nos ayude. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, entendamos esto, dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo es esto? ¿Qué está diciendo Pablo con este versículo 20? Está diciendo de que Dios se hizo conocer. Ellos tuvieron experiencia. Escucha bien. Ellos tuvieron experiencia. Dios se les manifestó con todo su poder. En lo financiero, en lo económico, en lo espiritual, con milagros, con señales, con prodigios, así como fue con el pueblo de Israel. Se hizo conocer a ellos. Es allí el por qué viene el desamparo. Porque Dios comienza a nosotros a revelarse en nuestras vidas un Dios de milagro, un Dios de sanidad, un Dios de poder, un Dios de provisión, un Dios que restaura, un Dios que hace las cosas nuevas. Y comenzamos a ver cosas extraordinarias en nuestras vidas. Pero a veces nosotros nos olvidamos de esos milagros, que fue lo que sucedió con esta gente. Que después que Dios se les manifestó, que se glorificó en ellos no quisieron darle importancia a lo grande y poderoso que Dios ha sido con ellos. Pero, hubo una decepción grande. Es como a veces Dios te llena de talones, de talentos, de dones, de virtudes. Te capacita, te prepara. Y tú eres un diamante en bruto, porque todo lo que tú haces, lo haces brillar. Y eres excelente, pero que no colabora nada para el reino de Dios. ¿Me estoy explicando? Dios te dio a ti talento y te dio dones, te dio ministerios grandes, pero que tú no le has dado importancia a esa posición de honra. Y tú comienza a darle más importancia a tus necesidades que antes que Dios. Quizá yo puedo entender, pastor, pero es que ¿cómo yo voy a dedicarme a esto si yo tengo la necesidad de esto? Ok, está bien, pero a Dios no le importa si tú tienes la necesidad que tú tengas. No es que Dios, pero suena como cruel, pero es que no es cruel. Esto acá de un entendimiento. Pero tu necesidad para Dios es como quitarle un pelo a un burro. ¿Me estoy explicando? Que si yo entiendo esto, que sí, es como decir, yo no da la importancia al ministerio que el Señor me entregó en mis manos. Y no valoro el pastorado. Y lo he hecho por un lado y me dedico a mis necesidades. Escucha bien, y me dedico a mis necesidades. Yo voy a dar cuenta delante de Dios que va a suceder. Bueno, como tú no tomaste en cuenta, me tomaste en cuenta a mí, y que lo que yo te di a ti, ¿me entiendes? Lo que yo te di a ti no fue importante para ti. Entonces yo me aparto.
y tú sigues con tus cuestiones a ver qué va a suceder. Diga importancia. Y cuando yo no entiendo la importancia que es servir al Señor con mis dones y mis talentos, tú acarreas un grave peligro, que Dios se aparte de ti, Dios te desampara de ti. Y atente la consecuencia. Atengámonos a la consecuencia cuando Dios se aparta de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que provoca el desamparo? Diga, rebeldía, desobediencia, y no darle importancia a lo que Dios ha depositado en nosotros. Escuche bien, Dios ha depositado cosas grandes en ti, que al tiempo tú vas a comenzar a ver, a discernir lo que Dios ha depositado en ti, pero es con un propósito de que tú le des dividendo al Señor. Amén. Dios puso talentos y dones en ti, no para que te aproveche de tus necesidades, sino para el reino. Ahora, que eso te va a bendecir a ti en lo material, amén, pero lo primero es lo eterno. Yo siempre hago énfasis en esto. Todos que estamos aquí tenemos necesidades, pero cuando entendemos que primeramente es el reino de Dios y su justicia, lo demás Dios lo va a añadir a nosotros. Ahora, cuando no entendemos esto, nos enfocamos en nuestro sueño. ¿Cuántos de nosotros, a veces uno le dice, mire, he podido entender que hay gente, lamentablemente, el Señor tiene que tenerlo a raya. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando ellos están a raya, que se sienten como aquí así, ellos están ahí pegados de papá. Señor, te necesito esto. Señor, necesito un trabajo. Señor, necesito... Y comienza y no se despega del Señor en ningún momento. Pero cuando el Señor le da una de las bendiciones, ay papá, la gente brilla por su ausencia. Fulanito de tal, ¿qué pasó que no viene? Pastor, yo estoy trabajando. Pastor, papá, que tiene tiempo que no viene, cónchale, no. Señor, pastor, yo trabajo toda la semana y tengo el día libre el domingo y lo voy a agarrar para ir para la iglesia. Ay papá, cuando me dicen eso a mí me da un escalofrío. No he entendido todavía las cosas del Señor, pero no he entendido el evangelio de Jesucristo. Entonces Dios tiene que tenerlo a raya allí. Cuando te quito todo, ahí sí está pegado de mí. Pero cuando te doy algo, la gente, ¿entiende? Brilla por su ausencia. Que el Señor nos ayude. Amén. De un aplauso allí, que yo sé que está serio. Importancia. Entonces dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Dios se le revela a sus hijos. Amén. Dios se le revela a sus hijos. Y todo lo que Él tiene, diga, me pertenece. Porque somos herederos. Amén. ¿Cuántos son herederos? De su riqueza, de su naturaleza, de su poder. Usted ora por los enfermos y los enfermos tienen que ser sanados. Usted le da una palabra de restauración y se restaura por la palabra, porque usted está la esencia de Dios en su vida, que es lo que va a transformar la vida de las personas. Tu palabra, viene un profesional, mira, viene un profesional, un psicólogo, ¿cómo es? Un terapeuta familiar, un psicólogo, y le da un consejo a una familia que está destruida. Y se le da a un hijo de Dios, se lo aseguro, que el que le da el consejo por el espíritu del hombre de Dios va a ser más efectivo que cualquier psicólogo. Porque es la esencia. Dios, su palabra cambia y transforma, porque su palabra es vida. O sea, cuando tú sueltas la palabra y la palabra la recibe, su vida es transformada, porque es la vida de Dios. Es la esencia.
Entonces el Señor le dijo, bueno, yo eso se lo doy a ustedes. ¿Qué sucedió eso? Imagínate tú que el apóstol Pablo dice, wow, pero no tuvieron en cuenta a Dios que todo lo que dio. Y no le dieron importancia. Dios, ¿qué hizo? Se sintió decepcionado. No, chicos, usted no vale la pena. No vale la pena de que mi presencia esté con ustedes. Por eso que el Señor le dijo a Juan, dile a la iglesia que si no vendré contra ella, si no se arrepiente y cambia la actitud, el estilo de vida, su pensamiento, su manera de pensar hacia mí, hacia lo eterno, si no es lo primero en su vida, vendré contra ella y le quitaré el candelero. Lo voy a desamparar. ¡Wow! Y siempre en la foto, niño, cuide la iglesia, vacune la iglesia. Porque una iglesia desamparada, sin la presencia del Señor, es una iglesia muerta. Es una iglesia que se viene a pique abajo. Una iglesia que no va a funcionar. Moisés decía, si tu presencia no va delante de mí, Señor, no me saque, no quiero nada. Una iglesia desamparada, una iglesia muerta, sin presencia, sin rumbo, sin visión, sin nada. Huya de ese lugar, porque usted también va a morir. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero el Señor se le manifestó, el Señor le mostró su poder, el Señor hizo miles y maravillas con ellos. Y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Mira esto, aún conociendo a Dios, no le glorificaron. La palabra glorificación es manifestación. Quiere decir que no le manifestaron con todo lo que Dios hizo con ellos, que se les manifestó, le hizo conocer su poder, su naturaleza, se le manifestó en ellos. No le manifestaron. Es como decir de que yo diga que soy cristiano, que soy evangélico, que soy un hijo de Dios, pero que no manifieste a Dios en su vida. Cuando yo manifiesto a Dios, estoy glorificando a Dios. Cuando yo vivo en obediencia y la gente ve cosas diferentes en mí, una persona de justicia, una persona que habla verdad, una persona de misericordia, de amor, de perdón, ven totalmente lo diferente, lo opuesto de un hombre que no tiene a Dios. Eso glorifica a Dios. Está diciendo usted que ellos no manifestaron su naturaleza y mucho menos le dieron gracias a Dios. Ay, Señor, ayúdanos, Jesús. Con lo que decía antes, hay gente que el Señor lo ha colmado de bendiciones, que el Señor le ha dado empresa, trabajo, el Señor ha abierto puertas, el Señor los ha bendecido, el Señor ha hecho milagros, el Señor le ha dado casa, le ha dado un matrimonio, una familia maravillosa. Y su conducta y su comportamiento, ausencia de las cosas eternas. Por eso digo, a veces hay momentos donde puedo entender de que la bendición de Dios no se establece en tu vida, la provisión, la abundancia de Dios, porque sabe que esa abundancia va a corromper tu corazón y se va a enseñorear y se va a enorgullecer. ¿Cómo es? Sí, orgullecer, como vanagloriarse, se va a sentir hinchado. ¿Me entiendes? Hay gente que Dios lo prospera, que Dios lo bendice, que Dios le da cosas maravillosas, y su conducta se siente como un pavo real, porque ellos dicen, bueno, mira todo lo que yo he hecho. Es como un Nabucodonosor. Mira el imperio, el reino que yo he construido. Y dice la Biblia que ellos no le dieron gracias a Dios. La Biblia dice que Dios mira al altivo desde lejos, lo desampara. Hey, con esta visión no creo nadie.
Pero al humilde, y la gente humilde son gente agradecida del Señor. Amén. La gente humilde son gente agradecida del Señor. Un agradecido muestra amor y pasión por lo eterno. Repítalo conmigo. Una persona humilde es una persona que ama lo eterno, que está agradecido, y todo lo que tenga que ver con lo eterno, con la iglesia, con las cosas del Señor, para mí es primer lugar. O sea, cuando yo actúo bajo esa conducta, estoy diciendo: Señor, soy agradecido por lo que tú me has dado y por lo que yo tengo. Ellos no le dieron gracias a Dios. Dios te ha dado talentos y dones. Dios te ha dado un ministerio. Cuida, valora lo que el Señor te ha puesto en tus manos. Escucha, iglesia. Dios ha puesto dones y talentos y virtudes y bendiciones. Valora la gracia, el don que Dios ha depositado sobre tu vida. Ninguno somos, ¿cómo se dice eso? Indispensables para Dios. Dios ve tus cualidades, Dios ve tus dones, Dios ve tus talentos, ve tus virtudes y califica. Pero cuando tú no le das la importancia, el primer lugar que eso se merece, tu posición, tu salvación, la gracia de Dios, Dios se aparta hacia un lado. Porque no, que va, que es eso. Yo me estoy invirtiendo en ti. ¿Para qué? Juan capítulo 15 verso 8 dice: y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sea así mi discípulo. Mira cómo dice Juan: y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Cuando tú llevas fruto, cuando tú traes dividendos al reino, el Padre se complace, es glorificado por lo que tú estás haciendo, porque tú estás trayendo frutos a Él. Está diciendo: estoy agradecido, tú me diste este talento, este don, lo voy a multiplicar, yo voy a hacer, es tu voluntad, yo voy a agradarte a ti, Señor, porque si tú confiaste en mí, yo no te voy a quedar mal. Si Dios confió en ti, es porque tú tienes la capacidad de multiplicar lo que Dios ha puesto en tus manos. Amén. Pero mira, ¿qué sucede cuando nosotros no le damos la importancia a Dios? Vamos a leer capítulo 22. Capítulo 22, verso 9 en adelante hasta el 13. Y dice: esta es una parábola de las bodas, Mateo 22, del 9 en adelante dice: y pues a la salida de los caminos, y llamad a las bodas cuanto halléis. Y saliendo los siervos por el camino, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y a las bodas fueron llenas de convidados. Verso 11. Subraya ese versículo. Dice: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudecido. Entonces el rey le dijo a los que sirven: atarle de pies y manos y echarles a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo dice? Y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué tiene que ver esto con esto? Esta es una parábola donde el Señor, donde habla de unas bodas. Mira esto y concéntrate aquí en este momento. Hay una parábola de las bodas. Cuando se celebraban unas bodas en el tiempo antiguo y aún lo presente,
hay un código de vestidura. Resulta que este rey, un magnate, preparó una fiesta de boda para su hijo. Escucha bien, para su hijo. Usted se puede imaginar, por ahí se casó un hombre de la India, un hombre multimillonario, no sé cuántos millones de dólares gastó en esa, y que fueron como 1 o 2 semanas de celebración de unas bodas, y gastó una millonada. Ahí invitó a todas las gentes de alta posición. Entonces, ese fue lo que hizo el rey, una boda, una celebración. Pero en cada boda hay un código de vestidura. Es como decirle que usted haga una boda bien bonita, bien maravillosa, bien chévere, y ponga en el sobre, en la invitación, cómo tiene que ir. Enflusado, ¿me entiende? Elegante, dice la discreción, pues, el código de vestidura. Y resulta que yo me voy con unos chores, con unas bermudas, unos chores y una franelilla. ¿Cómo se sentiría usted cuando me ve en ese lugar de esa manera? Cuando las bodas se requiere de una vestidura de elegancia. ¿Cómo se ve usted? ¿Cómo se siente usted? ¿Ah? ¿Qué hace usted? Chamo, ¿cómo tú te vas a decirle? Tú eres loco. Tú me vas a enchavar a mí la fiesta, la boda. Mira cómo viene la gente digna de una boda, y tú te vas a aparecer aquí como un loco. Cierto que va a ser papel de ridículo, que se va a ver bien horrible, que está dando de demostrar de que no le importa las condiciones que pusieron. No me importa, no me interesa, y así me voy a presentar, chico, ¿vale? Si tú ves la cara, si no, claro que no, lo sacaron. Así fue este hombre. No le importó nada más, nada menos, la invitación del rey y cómo tenía que ir. Ahora, ¿cuál fue el resultado? ¿Ah? Diga, desamparo. Porque no le dio importancia a la vestidura, al código de las bodas. Eso sucede cuando yo no le doy importancia al llamado de Dios, al ministerio, a la posición que el Señor me ha dado, y me enfoco en lo mío. Escucha bien, ya Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo para el Hijo de Dios. Diga, yo soy preso en el Señor, porque yo soy comprado a precio de sangre, yo soy siervo. Escucha bien, cuando nosotros no entendemos esta palabra siervo, es que no tienes voluntad. Tú le sirves a un señor, a un amo, le pertenece a un amo. Esto quiere decir que cuando tú no le traes dividendo al Señor, tú corres un grave peligro. ¿Cuál es lo que el Señor nos está diciendo? Toma importancia, dale importancia a las cosas eternas. Yo sé que muchos de aquí tenemos necesidades, tenemos sueños y tenemos proyectos, planes. ¿Cierto? Aquí hay muchos jóvenes que se quieren casar. Alábalo. Pero no te puedes desenfocar de lo eterno, de tu llamado, de tu posición, porque le está dando una luz a Dios, una lectura a Dios, y Dios lee entre líneas y lo lee muy bien. ¿Me estoy explicando? Cuando yo tengo una asignación, escucha aquí, cuando yo tengo una asignación de parte de Dios, pero también tengo una necesidad, y yo me inclino a mi necesidad, sabiendo que tengo un llamado de parte de Dios y no atiendo el llamado, el Señor lee eso de línea. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando vio a este hombre, es que sí, no, Señor, sácamelo. Diga, desamparo. ¿Qué hizo el hombre? Pero léame el versículo al final. ¿Lo echaron a dónde? A las tinieblas.
¿Y qué sucedió? El lloro y el crujir de dientes. Cuando hay un desamparo de Dios, para que usted vaya leyendo, cuando hay un desamparo de Dios, escucha bien, cuando hay un desamparo de Dios, tú no tienes sentido. Vamos a hacer otro ejemplo muy importante. ¿Qué hora es? Estamos muy bien. Fíjate, el desamparo de Dios me hace vulnerable. Y vamos a irnos al libro de los Jueces acerca de Salomón. Pero yo se lo voy a parafrasear, no se lo voy a leer, yo se lo voy a parafrasear. Salomón era hijo, Sansón era hijo de Manoa, y no me acuerdo cómo se llamaba su esposa, era hijo. Su padre, su madre no podía tener hijo, y Dios le hizo el milagro. Y el ángel se le apareció y dijo: va a tener un hijo así, 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 asado, llamará su nombre así, así, asado. Él lo va a librar de la mano del filisteo. Y le puso una condición, escucha bien, le puso una condición. Una de las condiciones es que era nazareno y que no podía cortarse el cabello. Escucha bien, no podía cortarse el cabello, no podía tomar sidra, nada añejado, nada de vino. Lo consagras para mí, porque va a ser instrumento de bendición. Yo lo voy a dotar de una fuerza sobrenatural, de modo de que él va a defender al pueblo de Israel. Pero conságramelo para mí. Intrúyeles en la ley. Intrúyeles en la ley. Y que él nunca se aparte de mí. Mi espíritu estará con él. Ahora, ¿quién era esa zona? La Biblia dice que creo que tenía hasta 12, 13 hombres. La fuerza de 10 hombres. Era un hombre que derrotaba un ejército de miles y miles de hombres. Él con una sola quija de burro mató a miles de filisteos. Y siempre que cuando los filisteos venían contra él lo vencía. Y el pueblo de Israel estaba resguardado. Se sentía apoyado y guardado por Sansón. Pero resulta que Sansón no fue un hombre obediente. Primero lo que hizo fue casarse con una filistea. Y comenzó a coquetear con el pecado. ¿Por qué? Porque el poder se le subió, como se dice, a la cabeza. Bueno, yo soy el hombre más fuerte y yo quiero hacer lo que quiera. Es como a veces que el Señor te bendice, te da empresa, te posiciona, y tú te haces sentir y comienzas a humillar a los demás, porque tú estás a un nivel económico más arriba que los demás, y comienzas a pisotear a los demás y comienzas a hablar fuerte. Ten cuidado con eso, porque he visto a muchos estando ahí arriba caer para abajo, y la caída ha sido fuerte. La humildad y la sencillez, y siempre dándole las gracias a Dios. Amén. Resulta que este hombre que no siempre hacía lo contrario de lo que el Señor le había enseñado y le había dicho. Resulta que los filisteos ya estaban obstinados con él, porque bueno, un solo hombre destruía su ejército. Vamos a leer, ahora sí quiero leer esa parte. Son 2, 3 versículos. Jueces capítulo 16 verso 18 dice: y viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales y a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto su corazón. Mira esto, comenzó a coquetear con el pecado, con su enemigo, y le descubrió todo su corazón. Ten cuidado, ten cuidado. Su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en sus manos el dinero. Y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y él dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo: esta vez
como la otra vez y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mira esto, el desamparo. Ahora, ¿por qué vino el desamparo? Porque él comenzó a coquetear con el pecado. Él se sintió fuerte, él se sintió orgulloso, no le daba importancia lo que se le había dicho a él y comenzó a coquetear con el pecado. Cuando Dios ve que insistía en una y en dos y en varias veces, repeticiones, en desobediencia, en rebeldía a lo que le había dicho, dice que Dios se apartó de él. ¿Qué sucedió? Más adelante dice que le sacaron los ojos. Denle un entendimiento a esto. ¿Qué son los ojos? Cuando hay un desamparo de parte de Dios, lo primero que tú comienzas a perder es la visión, es tu norte. Comienza las cosas del espíritu, las cosas eternas, no, para ti no son relevantes, no es primer lugar. Y tú te desenfocas de lo eterno, de tu llamado, y tú comienzas a decaer. Y te vas apartando y comienzas a buscar tu propio beneficio. El resultado, ¿cuál va a ser? Lloro, lamentos. Sansón se lamentó de haber perdido la fuerza de la posición que el Señor le había dado en él. ¿Cuántas veces de nosotros, hermanos, no estamos en esta situación? No tenemos rumbo, no le hallamos sentido a las cosas espirituales y estamos luchando, batallando. Estamos perdiendo la visión, estamos perdiendo los sentidos. La importancia en la posición que Dios te ha dado, en la posición que el Señor te puso, te ha dado como un hijo de Dios. Hay necesidades, sí hay necesidades, pero aprende a tener un equilibrio. Aprende a tener un equilibrio. Y que si la balanza se inclina a uno, que se incline a lo espiritual. Eso te va a dar a ti la seguridad de lo que tú necesitas, el Señor te lo va a proveer. Ahora, cuando no hay desamparo, ¿qué sucede? Si Dios se aparta de ti o de nosotros, que Dios nos ayude, de una persona, ¿qué sucede? Se acaba el favor de Dios. David decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué sucedió con el hijo pródigo cuando dijo: Padre, dame la herencia que me pertenece? ¿Qué estaba diciendo? Yo quiero salir bajo de tu cobertura. No importa que tú me desampares, pero dame lo mío. El padre llegó y se lo dio. Toma, papá. Pero ¿qué sucedió? Dice que después salió y comenzó a botar todo el dinero, en gastarlo en mujeres, en fiesta, y quedó sin nada. Salió bajo la cobertura de su padre. Perdió la provisión, pierde la provisión. En estos tiempos necesitamos la cobertura de Dios en nuestras vidas. Necesitamos el favor de Dios. Ten cuidado, iglesia, ten cuidado. Dice que se encontró allá deseando comer algarroba, comida de cerdo. ¿Te das cuenta? Después de haberlo tenido todo, a no tenerlo nada. Porque simplemente a veces no le damos importancia a nuestro llamado, a nuestra posición como hijo de Dios. No valoramos la gracia, no valoramos los eternos, nos sacrificamos, nos esforzamos para las cosas materiales. Usted es fiel para las cosas materiales, para su trabajo usted es fiel, usted no pierde trabajo. Y si usted trabaja por negocio, bueno, usted se mata haciendo las cosas para obtener las cosas. Pero en lo eterno siempre hay excusa. Siempre hay excusa. No puedo porque no tengo tiempo. No puedo por aquello, no puedo por lo otro. Tengamos cuidado, porque le estamos dando una señal a Dios con esto. Y Dios sabe tus necesidades.
y Dios la va a suplir. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a suplir tus necesidades, pero tienes que tener un entendimiento y saber que lo primero es lo eterno, que no puedes negociar con esto. Amén. Tú no puedes negociar con esto. Deja cualquier cosa menos tu asignación y tu trabajo y tu servicio en el Señor. Hay bendiciones para ti, hay bendiciones para mí. Hay promesas de Dios para nosotros. Y muchos de nosotros a veces hemos dejado nuestra posición por dedicarnos y enfocarnos en lo material. Ten cuidado con eso. Tengamos cuidado con eso. Porque si no, vendré contra ti y quitaré en medio de ti tu candelero. Te dejo ahí con tu talento, con tu servicio, con tu trabajo, con lo que tú tengas. Pero créalo que tarde o temprano te la vas a ver fea. Jesús le dijo a sus discípulos: separados de mí, nada podéis hacer. Cuando usted se separa del Señor, escuche bien, usted se separa del Señor. ¿Qué separar? No es solamente no es venir a la iglesia. La iglesia es importante, el congregarse, pero no es el todo. Es tu asignación, es tu trabajo, es tu servicio, es tu posición, es el amor por las cosas eternas. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, me ama, apacienta mi obra, ama lo que yo amo, cuida lo que yo cuido, lo que yo he cuidado por el tiempo que estuve aquí con ustedes, que di mi vida por ustedes. Cuida eso, cuida la obra del Señor, cuida tu servicio, cuida tu posición. Ahora, Dios está comprometido contigo cuando tú estás comprometido con Él. ¿Aló? Dios está comprometido contigo cuando tú comienzas a tomar las cosas en serio, de las cosas eternas. Cuando las cosas son importantes en tu vida, fundamentales en ti, Dios está comprometido contigo. Él está atado a su palabra. Pero cuando tú te sales de allí y no le das importancia a lo eterno, entonces Dios también le dice: se aparta, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Te hace vulnerable. Satanás hace contigo lo que quiera. Satanás te agarra como un coleto. Usted no ve que hay gente que se han ido de la iglesia, se han ido del Señor, del cuerpo de Cristo, y usted lo ve por allá. Cuando lo ve por allá, ¿cómo lo ve? Arruinado, peludo, horrible, quemado, destruido, sin paz. Porque separado de Él nada podemos hacer. Sin Él nada podemos hacer. ¿Aló? Póngase de pie.